Bien, buenos días. Buenos días. Eso, estamos todos despiertos aún. Bienvenidos. Qué bueno podernos congregar esta mañana en este lugar. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. San Mateo 5, leemos desde el versículo 13 hasta el 16. Mateo 5, del 13 al 16. ¿Ya estamos ubicados? Bueno, vamos a leer entonces la palabra de nuestro Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias, porque en esta mañana tú has traído, Señor, hasta este lugar, este grupo de personas, Padre. Tú has puesto en el corazón de cada uno tanto el querer como el hacer. Por eso te doy muchas gracias, por eso te alabo y te bendigo. Padre, cada uno de los que están aquí en este lugar esta mañana tiene una necesidad específica. Cada uno tiene un dolor, un sufrimiento. Cada uno tiene una necesidad. Padre, yo quiero pedirte en esta mañana que cada uno de las personas que está en este lugar pueda dejar de lado sus preocupaciones, sus cargas, sus dolores, su sufrimiento, y que en este momento, Señor, podamos concentrarnos en el estudio de tu bendita palabra, para que esa palabra que tú envías hoy a nuestro corazón no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú la envías. Padre, te doy muchas gracias por habernos traído y pido la dirección de tu Santo Espíritu para que cada palabra que salga de mi boca sea la necesaria para la edificación de tu cuerpo. Señor, estamos agradecidos por este tiempo que nos regalas y por este lugar que tú nos regalas, Señor, en el cual podemos congregarnos con libertad y con comodidad también para ser edificados por tu bendita y santa palabra. En el nombre de tu Hijo oramos, con acción de gracias. Amén. Esta mañana dialogábamos un poco con los maestros acerca de la dificultad que se presenta cuando tenemos que dar un testimonio de conducta en un escenario en donde la mayoría de las personas no profesa nuestra fe. Lo difícil que es para un cristiano cuando en un escenario del cual está participando, ya sea por estudio, ya sea por trabajo, ya sea por condición social, y se encuentra solo, porque no hay otro cristiano junto, sino que todos los demás no conocen al Señor y solo esa persona conoce, y la dificultad que eso representa. Pero más que una dificultad, quiero que estemos pensando en que es una oportunidad a través de la cual Dios está llevando la luz a las tinieblas. Especialmente para introducir el tema de esta mañana, quise tomar este texto del Sermón del Monte, en el que el Señor nos habla acerca de nuestra naturaleza y nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando pensamos en el uso de la sal, bueno, yo creo que es más, digamos, el ejemplo más práctico es cuando vamos a comer algún plato que nos gusta y lo probamos y no le han colocado sal. ¿Cómo sabe esa comida?
Entonces como que no nos gusta, ¿cierto? No satisface nuestro paladar, no satisface nuestra necesidad y pedimos algo, decimos, no, yo no me puedo comer esto, a veces decimos de esa manera. ¿Por qué? Porque se requiere de algo que le dé ese sabor especial que tiene la sal. Pero hay otro ejemplo que dice acá, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros como cristianos, como personas que hemos sido rescatados del poder del pecado y de la muerte, hemos sido rescatados con un propósito y es estar muy visibles. Usted y yo como cristianos tenemos que estar muy visibles. Y más hoy cuando las tinieblas avanzan, nosotros tenemos que estar en el lugar más alto para que podamos ser visibles y podamos realmente impactar a la comunidad en la cual estamos viviendo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y también dice, no se toma una luz y se coloca debajo de un cajón, sino que se coloca en el candelero para que todos puedan ser beneficiados por esa luz. Entonces, el escenario que planteábamos esta mañana con los maestros, hablábamos del escenario de la universidad, y cuando llega una persona a la universidad y se encuentra con que ella sola es creyente y los otros no lo son, entonces de alguna manera se siente intimidado o se siente fuera de lugar hasta que llega el momento en el que entiende que fue colocada por el Señor en ese lugar con un propósito, y es que alumbre, que brille. Dice que resplandecemos como luminares en el mundo. La iglesia cristiana, decía alguien hace algún tiempo, somos la última reserva moral que le queda a la humanidad. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice el Señor en el Sermón del Monte? Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Por eso el tema de esta mañana nos debe importar y nos debe tocar profundamente en el sentido de la necesidad urgente que tenemos de realizar y establecer la auditoría espiritual para nuestras vidas, para que permanentemente estemos volviendo siempre a la palabra de Dios y estemos siendo confrontados por esa palabra y estemos siendo limpiados para que no nos contaminemos y no nos dejemos arrastrar por la corriente del mundo. Por eso esta mañana vamos a hablar, nuestro tema que nos ocupa es un contraste entre el incrédulo y el creyente. Vamos a hablar de ese contraste, pero especialmente pensando en que cuando Dios presenta un contraste, Él quiere enseñarnos algo. Hay algo que Él quiere que nosotros sepamos. Hace algún tiempo, alguien en una conferencia tomó una hoja de papel y la puso para que las personas observaran. Y creo que ustedes alcanzan a observar esta hoja de papel desde sus lugares. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué observan aquí? ¿Qué observan? ¿Un qué? ¿Tiene un hueco? ¿Un punto? Observan un punto negro. Muy bien. Tenemos la tendencia de concentrarnos en las cosas tal vez menos importantes o en las cosas que se hacen más visibles. Vuelvo y coloco la hoja. ¿Cuánta área de esta hoja de papel está blanca? ¿Por qué ustedes no vieron el área blanca? ¿Me lo vieron? Entonces, normalmente no vemos todo lo que debemos ver. Pero, ¿por qué uso este ejemplo? Porque un cristiano en un grupo de incrédulos es tan visible como este punto en esta hoja. ¿Por qué es visible? Porque marca un contraste. Porque marca un contraste. Entonces, el Señor, a través del apóstol Pablo, y especialmente en esta carta que escribe a los Efesios que estamos estudiando, allí en el capítulo 4, desde el versículo 17, donde leyó Carlitos esta mañana, ¿qué encontramos ahí? Un contraste entre dos tipos de personas.
los creyentes y los incrédulos. Y vamos a estar mirando la condición, pero más que mirar la condición es para que podamos evaluarnos y mirar especialmente con cuál de los dos grupos de personas realmente nos estamos identificando. Es decir, cuando las personas lo ven a usted, se identifica o con el punto negro o con la hoja blanca. ¿Usted en cuál de los dos grupos o en cuál de las dos identidades corresponde? Entonces, si corresponde a una o corresponde a la otra, pero vamos a ver entonces la condición de cada uno de ellos. Vamos a ver la condición del incrédulo y vamos a ver también la condición del creyente. Inicialmente, entonces, para ver nuestro contraste, vamos a estar mirando entonces o hablando de la condición del incrédulo. Dice los primeros versículos que leyó Carlitos esta mañana. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si es que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Vemos acá la condición del incrédulo, pero mire lo que empieza diciendo Pablo acá, dice, esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, Pablo está diciendo, es necesario que ustedes analicen esta situación. Es necesario que ustedes piensen profundamente. Yo les hago la petición urgente de que ustedes tengan en cuenta esto que les voy a decir para que ustedes puedan realizar en su vida una auditoría espiritual y puedan enfocarse. Nosotros permanentemente necesitamos enfocar nuestra vida porque con mucha frecuencia nos perdemos de la dirección en la que hemos iniciado la carrera. Cuando iniciamos la carrera, vemos hacia dónde nos dirigimos y estamos claros, pero empezamos en la carrera y de pronto nos perdimos, dejamos de ver la meta y nos fuimos en una dirección diferente. Entonces, por eso es necesario que estemos revisando nuestra vida y haciendo la auditoría espiritual. Entonces, vamos a analizar primero esta mañana la condición del incrédulo. ¿En qué condición vive el incrédulo? Entonces dice, digo pues y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Entonces cuando habla de los otros gentiles, está hablando de los gentiles que no creen o que no han creído en el Señor Jesucristo. Y dice que andan en la vanidad de su mente. Entonces lo primero que observamos aquí acerca de los gentiles es que ellos andan, los que no han creído, los incrédulos, andan en la vanidad de su mente, que es algo vano. Tiene que ver con algo vacío. ¿Sí? Especialmente puede pensar en algo vano cuando usted va al mercado y compra unas alberjas y cuando va a desgranarlas abre la vaina y no encuentra nada. Y hay personas con las que usted se relaciona, que usted las ve y aparentemente esa persona tiene algo, ¿cierto? Pero usted llega a ella y empieza a relacionarse y está vacía, porque su mente está vacía, no tiene nada realmente importante en su vida, en su mente. Entonces dice que los incrédulos que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador andan en la vanidad de su mente, o sea, no tienen en su mente, en su intelecto, en su corazón, no tienen nada que los guíe efectivamente a un puerto seguro. Y entonces ellos andan en la vanidad de su mente y sigue diciendo y dice que tienen el entendimiento entenebrecido. O sea, su entendimiento está en tinieblas. ¿Por qué están en tinieblas? Están en tinieblas porque son ignorantes. Dice, por la ignorancia que en ellos hay. Pero también dice que son ignorantes por la dureza de su corazón. Entonces, acá debemos pensar en lo que sucede con el mundo incrédulo. ¿Qué sucede cuando usted va a tratar de compartir el evangelio con las personas allá afuera?
su corazón está endurecido y dice, no, yo no quiero saber nada de eso. Esos son cuentos, esos son fábulas, eso es un negocio que se inventaron para sacarle la plata a la gente. Eso es algo donde le lavan el cerebro a las personas, pero ninguno se atreve a pensar realmente allí. ¿Por qué no piensan más allá? Porque son ignorantes, no saben realmente de lo que se trata y piensan que de eso es que se trata. No han entendido que nosotros tenemos un sistema o una manera de vivir diferente, porque nuestro Dios está obrando en nosotros y nos está dando una dirección y nos está llenando una vida que antes era como la de ellos también, vacía. Pero nuestras vidas tienen sentido por lo que Dios ha hecho en nosotros, porque si usted y yo nos analizamos el tiempo pasado, si pensamos cómo éramos antes, nos damos cuenta de que nosotros también estábamos en la vanidad de nuestra mente y también estábamos con nuestro entendimiento entenebrecido, porque éramos ignorantes, lo mismo que ellos. Por eso lo que debemos hacer es darle gracias a Dios que nos ha dado el conocimiento y nos ha dado a su Santo Espíritu para que aplique ese conocimiento, y entonces ahora nos movemos porque estamos entendiendo la palabra de nuestro Dios y estamos entendiendo lo que Él quiere de nosotros, porque en un momento de nuestras vidas ese corazón que nosotros teníamos también endurecido fue ablandado por esa palabra, y entonces halló eco en nuestras vidas y nuestro caminar fue afectado por la palabra de Dios, y ahora vamos en una dirección diferente. Pero ellos no, los otros gentiles, los incrédulos que andan en la vanidad de su mente y que tienen el entendimiento entenebrecido, ellos se entregaron a la lascivia, se entregaron a sus propios deseos. Ellos viven para satisfacer sus necesidades. Algo les gusta y sencillamente ellos buscan la satisfacción de eso que les gusta. Entonces buscan la felicidad en las cosas que les gustan, las cosas que les llaman la atención. Y dice que ellos se entregaron a la lascivia, a satisfacer sus propios deseos, y lo hicieron porque primero perdieron toda sensibilidad. Es decir, se hicieron personas sin vergüenza. Porque ese hecho de que perdieron toda sensibilidad, está diciendo la palabra del Señor, es que son sinvergüenza, o sea, nada les afecta. Pueden hacer lo que sea, que no se avergüenzan de nada. Tienen para ellos mismos libertad de hacer cualquier cosa. Entonces, ellos perfectamente se van a un campo nudista y están felices y tranquilos ahí, no les afecta, no tienen ningún tipo de vergüenza, y en cualquier otro escenario pueden estar y para ellos es normal. ¿Por qué? Porque perdieron toda sensibilidad. Y como perdieron toda sensibilidad, entonces, ¿a qué se dedicaron? A cometer toda clase de impurezas. Dice que se dedicaron a cometer impurezas de toda clase, pero no cometerlas solamente como algo esporádico, sino que se dedicaron a cometer con avidez, con mucho deseo, con mucho ánimo, con mucho ímpetu, toda clase de impurezas. Es decir, se dedicaron a vivir una vida libertina y desenfrenada. Entonces, cuando observamos a nuestro alrededor, ¿qué podemos ver? Personas que quieren vivir una vida libertina y desenfrenada. Entonces uno observa, y la programación que va haciendo el mismo sistema es hacia allá, hacia el libertinaje y el desenfreno. Si usted ve televisión, por ejemplo, ¿a qué lo impulsa la televisión? Los mensajes permanentes en la televisión, ¿a qué lo impulsan? Siempre lo están impulsando a viva la vida de manera desenfrenada, ¿cierto? No le ponga límites. Rompa los límites, rompa los esquemas, rompa los paradigmas, no se deje amoldar, haga lo que usted quiera, haga lo que desee, dele rienda suelta a sus pensamientos, dele rienda suelta a sus deseos, satisfaga todos sus deseos. Eso es lo que plantea el sistema del mundo, la satisfacción personal a través del cumplimiento de cada uno de los deseos y pensamientos de hombres que perdieron toda sensibilidad
y se entregaron a la lascivia. Entonces, ¿cuál es la condición de las personas, de los incrédulos en el mundo? La condición de ellos. Desde nuestra perspectiva es una condición triste y lamentable. Desde la perspectiva de ellos, normal, ¿cierto? Están contentos y entonces la frase más común es aquella que dice: viva y deje vivir. Disfrute la vida. Eso se escucha muy frecuentemente: disfrute la vida. Pero no han entendido. Ellos viven así porque no tienen entendimiento, porque son ignorantes. Pero a veces nosotros nos dejamos arrastrar por ese tipo de conducta y no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos marcar entonces el contraste. Dice: más vosotros no andáis de esa misma manera. Dice: más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, ustedes aprendieron de Cristo algo diferente a ese tipo de conducta. Bueno, si es que en verdad ustedes han oído a Cristo y han sido enseñados por Él. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí es que si ellos realmente, o si nosotros realmente somos discípulos de Cristo y hemos sido enseñados por Él, nuestra vida debe dar evidencias de esa realidad. Yo no puedo satisfacerme o estar tranquilo solamente con decir que yo soy cristiano. Eso debe notarse, tanto como se nota este punto en esta hoja. O el cristiano en medio de los inconversos, en el escenario de la universidad o del trabajo. Así debe, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Por eso vamos a ocuparnos del tema, digamos, más sustancial para nosotros esta mañana, que es el hablar de la condición del creyente. ¿Cuál es nuestra condición? Para que valoremos nuestra condición y realmente vivamos de acuerdo con ella. ¿Cuál es nuestra condición entonces? Vamos a leer entonces del versículos 20 en adelante. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces tenemos que decir acerca de la condición del creyente, es que el creyente tiene un correcto conocimiento de Cristo. Usted y yo tenemos el conocimiento correcto de Cristo, sabemos quién es Cristo. A ver, si yo le pregunto a usted quién es Cristo para usted, ¿qué me puede responder? Yo debo decir que Cristo para mí es muchas cosas, pero en lo que tiene que ver con mi vida, Cristo es mi modelo, Cristo es mi paradigma, debe ser así, ¿sí? Entonces, si realmente yo he conocido a Cristo y soy su discípulo, Él es mi modelo, Él es mi paradigma, Él es el ejemplo que yo debo seguir. Entonces, por eso dice que los creyentes tenemos un conocimiento correcto de Cristo. Y si tenemos un conocimiento correcto de Cristo, eso nos lleva entonces a hacer algunas cosas. La primera, ¿cuál es? Despojarnos del viejo hombre. ¿Qué significa despojarse del viejo hombre? Es dejar a un lado, quitarse. Despojarse es quitarse, ¿cierto? De algo que en este momento ya no necesita. Por ejemplo, en este momento yo ya no necesito este saco. Lo tiramos. Porque las condiciones del clima han cambiado. Pero cuando dice el Señor a través de Pablo que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre, entonces ¿por qué debemos hacerlo? Porque nuestras condiciones de vida han cambiado, nosotros ahora somos diferentes y debemos vivir diferente. Entonces tenemos que quitarnos ese viejo hombre que nos estaba dominando, debemos despojarnos de él y dejarlo a un lado. Ese viejo hombre, ¿qué cosas incluye? Entonces nuestra antigua manera de pensar, nuestra antigua manera de vivir, nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestras metas, todo eso que teníamos antes era del viejo hombre y de eso tenemos que dejarlo
a un lado, porque seguramente todo eso no enfocaba hacia Dios, no enfocaba a agradar a Dios, sino que estaba enfocado hacia mí mismo y solo estaba enfocado en agradarme a mí mismo. Entonces debo despojarme del viejo hombre, pero no solo eso, sino que debo renovarme del hombre nuevo, ¿sí? Porque es que el creyente se renueva en el espíritu de su mente. O sea, ¿cuándo es que realmente yo experimento cambios en mi vida? Tenemos que recordar una frase muy importante que nos va a ayudar en esta área, y es que dice: cambie su manera de pensar para que de esta manera también pueda cambiar su manera de vivir. Si usted quiere cambiar su manera de vivir, ¿qué tiene que cambiar primero? Su manera de pensar. Somos lo que pensamos. Entonces nuestros pensamientos, es el área de combate, en el área de trabajo, está en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, ese renovarnos en el espíritu de nuestra mente significa tomar la palabra del Señor y ponerla en nuestro corazón para que allí empiece a hacer el trabajo de dirigirnos, o para que allí el Espíritu Santo pueda tomarla estando en el corazón y la pueda aplicar y nos pueda enseñar y nos pueda guiar a la obediencia. Porque es que el Espíritu Santo está trabajando en usted y está trabajando en mí, pero Él necesita una herramienta para trabajar en nosotros, y esa herramienta es la palabra del Señor. Por eso usted y yo debemos, una de las áreas que debemos revisar periódicamente, porque por mucha frecuencia nos dejamos arrastrar, es el área de la dedicación al estudio de la palabra de Dios. Debemos dedicar tiempo, debemos pasar tiempo estudiando la palabra de Dios. Porque, ¿qué decimos? Que queremos conocer a Dios. ¿Ustedes quieren conocer a Dios? Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que le conozcamos, que le entendamos. Dice: alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios. Es lo que Él quiere. Ahora, si es lo que Él quiere, entonces es donde yo debo hacer mi mayor esfuerzo. Yo debo esforzarme por conocer a Dios. Ahora, ¿cómo puedo conocer a Dios? Es conociendo su pensamiento. ¿Y dónde está el pensamiento de Dios? En la Biblia. Entonces, cuando yo estoy leyendo la Biblia, cuando estoy estudiando la Biblia, lo que estoy haciendo es exponiéndome al pensamiento de Dios. Y cuando estoy colocando la palabra de Dios en mi vida, lo que estoy haciendo es poniendo el pensamiento de Dios en mi corazón, y entonces ya no estoy pensando con mis pensamientos egoístas y pecaminosos, sino que estoy aprendiendo a pensar con el pensamiento de Dios. Pero esto es algo que tengo que hacer de manera consciente. Es decir, cuando yo estoy pensando, dándole vueltas a un asunto en mi vida, decisiones o cosas que estoy haciendo, ¿qué tengo que hacer? No comparar con los pensamientos que tengo ahí, que son del viejo hombre, esos tengo que desecharlos, sino que debo tomar es la palabra de Dios que he puesto ahí y empezar a aplicarla, empezar a darle vueltas en mi vida y en mi corazón y aplicarla y obedecerla, creer lo que dice ahí y obedecer lo que manda. Entonces, esa es la renovación en el espíritu de mi mente. Entonces es cambiar mi manera de pensar. No es que yo pienso diferente, no, es que yo sustituí los pensamientos que tenía antes, que eran pecaminosos y que solo buscaban mi propia satisfacción o la satisfacción de mi propia manera de pensar, para colocar en su lugar la palabra de Dios. Y ahora entonces estoy pensando con la palabra de Dios, buscando cómo agradar a Dios. Entonces usted y yo, si realmente decimos que somos discípulos de Cristo y hemos sido enseñados por Él, debemos estar dando nuestro mejor esfuerzo para agradar a Dios, y para poderlo hacer tenemos que pensar con sus pensamientos. Entonces, por eso el cristiano se renueva en el espíritu de su mente y se viste entonces del nuevo hombre. ¿Qué significa que se viste del nuevo hombre? Como tiene una nueva manera de pensar y ha colocado la palabra de Dios en su mente y en su corazón, esa palabra empieza a guiarlo, y entonces ahora está obedeciendo esa palabra, está haciendo esa palabra. Y entonces, ¿qué es lo que la gente está viendo? La conducta de Cristo en la vida de esa persona. Y es en ese momento entonces en que esa persona está haciendo luz para el mundo.
Y es entonces en ese momento cuando está llevando la luz a la oscuridad y está brillando. Es en ese momento cuando la persona ha tomado la palabra de Dios, la ha llevado dentro de sí misma, la ha aplicado en su vida, está viviendo bajo el control de esa palabra y ahora las personas pueden ser beneficiadas porque esa vida está brillando como una luminaria. Esa vida como una ciudad asentada en un monte está siendo visible, y su vida y mi vida tienen que ser visibles. La gente tiene que poder ver el contraste y decir: mire ese cristiano. Cuando estamos haciendo esa renovación y nos estamos vistiendo del nuevo hombre, entonces tiene que darse una práctica de reemplazo. Y es que el cristiano, el creyente, reemplaza sus antiguas prácticas pecaminosas. Dice: por lo cual, el versículo 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, el creyente reemplaza sus antiguas prácticas pecaminosas. Antes mentía, ahora usa la verdad. Tiene que reemplazar la mentira por la verdad. Pero mire que a veces como creyentes somos muy temerosos en esta área, y entonces nos enfrentamos a algunos escenarios y llegamos y estamos con los amigos y nos invitan, y entonces llegamos a la cafetería o al restaurante, y el amigo, como normalmente en nuestro país no le preguntan a usted qué quiere comer, no les preocupa si tiene hambre, sino que le preguntan qué quiere tomar, ¿cierto? ¿Qué quiere tomar? Y usted entonces, ya como es cristiano y sabe que no le conviene tomar licor, que no es bueno que tome cerveza, ni aguardiente, ni nada de esas cosas, entonces ¿usted qué va a decir? Pues me quiero tomar un tintico, o me voy a tomar una gaseosa. Y entonces el otro, ¿qué le va a decir? ¿Pero por qué no va a tomar? ¿Usted qué le pasa? ¿Se volvió bobo o qué? Y dice: no. Entonces este está nuevo, y entonces ¿qué dice? No, es que estoy tomando medicina. Perdió una oportunidad de brillar. No era el verdadero motivo. Realmente está absteniéndose, no va a tomarse ese licor porque su convicción espiritual ha cambiado, porque entiende que no es conveniente tomar ese licor en ese momento, porque seguramente esos amigos lo que quieren es pasar la tarde tomando y terminar de farra, terminar de parranda. Y entonces dice sencillamente: yo no voy a compartir más con ustedes porque yo sé para dónde van. Porque normalmente con los amigos, ¿qué hacíamos? Los que pasamos por ese revolcarnos en el mundo que el Señor nos permitió llegar hasta allá, para después sacarnos del estercolero y decir: ustedes son nuevas personas. Entonces sabemos para dónde van con esas invitaciones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sencillamente aprovechar esa oportunidad y decir: ahora yo soy una persona que cree en el Señor Jesucristo, y por esa fe que tengo en Él, y porque mi vida es diferente ahora, no voy a tomar licor con ustedes. Si quieren los acompaño un ratico porque ustedes me importan como personas, pero no voy a compartir, no voy a ni compartir de sus charlas, que a veces se pasaban de nota como antes. Yo hacía lo mismo, pero ya sus charlas ya no me interesan. Entonces yo voy a estar con ustedes un ratico porque ustedes me interesan, porque yo como ustedes pasé por un momento de dificultad y fui rescatado de ahí, y a mí me gustaría que ustedes lo fueran. Pero no voy a compartir de su parranda. ¿Cierto? Ahí está. ¿Qué está haciendo esa persona? Está brillando, está haciendo luz y está testificando de una nueva vida, una nueva manera de vivir. Y entonces ya no usó la mentira, usó la verdad. Entonces no voy a tomar porque soy cristiano.
Ahora, no estoy diciendo con eso que los cristianos no nos tomamos un vino de vez en cuando, porque no es verdad, sería mentir. Usted como cristiano, la Biblia no, usted no puede decir con la Biblia, usted no puede llegar y abrir la Biblia y decir, la Biblia dice que usted no se puede tomar un vino. La Biblia no dice eso. ¿Qué es lo que la Biblia dice? No se emborrache, no os embriaguéis con vino. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo, hombre de Timoteo, no tome más agua porque usted tiene problemas estomacales, mejor tome un poquito de vino con las comidas. Entonces uno entiende que no hay ningún tipo de contradicción ahí, porque no hay problema en tomar vino. El problema está en embriagarse, en dejar que el vino lo controle. Ahí está el problema. Entonces mire que yo cuando empiezo a hablar con la verdad, lógicamente voy a chocar con el concepto del mundo. Pero no solo choco, sino que estoy haciendo una contracultura y la gente está diciendo es diferente. No es el mismo. Ah, usted no es el que... No, no soy el mismo. Y realmente no somos el mismo. Hemos cambiado. Nuestra vida ha sido transformada. Entonces cambiamos la verdad por la mentira. Pero también cambiamos la ira por la calma. Dice, airaos, pero no pequéis. O sea, no está mal que a usted le disgusten algunas cosas. Es normal. Hay cosas que la gente hace que nos disgusta. Está bien. No, usted se disgusta, pues, ¿cómo hace? Usted es una persona emocional y las cosas mal hechas nos disgustan. Hay cosas que la gente hace que nos disgusta y no está mal disgustarnos. ¿Cuál es el problema? Dejarse guiar por la ira, por el disgusto. Entonces, usted está bien, se disgustó, pero entonces respire profundo, no se deje dominar por la ira y dice más ahora, dice, cambie la ira por la calma. Entonces, cuando usted respira profundo y entonces dice, no, la solución aquí es perdonar a esta persona que me ofendió, aunque me produjo ira, yo lo voy a perdonar y entonces no voy a guardar resentimiento, entonces no va a pasar el día, no va a terminar el día guardando el resentimiento por lo que la persona hizo, sino que yo le extendí el perdón de una vez, no dejo pasar eso. Si yo me quedo con eso, me la guardo, me empiezo a enfermar, me empiezo a amargar, mi vida empieza a saturarse, a llenarse de cosas negativas, porque el resentimiento no es bueno, la ira acumulada daña, afecta no solo mi vida espiritual, no solo mi vida emocional, sino también afecta mi salud. Cuando yo estoy guardando resentimiento, empieza entonces a llegar el estrés, empieza a llegar la ansiedad, empieza a llegar el dolor de estómago, empieza a llegar la gastritis, empieza a llegar muchas cosas. ¿Por qué? Porque guardé un resentimiento que pude darle salida oportuna. Entonces yo como cristiano, no está bien que usted y yo como cristianos guardemos resentimiento. ¿Qué dice el Señor? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Antes de que oscurezca yo debo proceder a perdonar, pasar la hoja. Usted me ofendió, sí, me dio mucha ira también, pero gracias a Dios que pude controlar mi ira y ahora le pude perdonar. Y entonces cambié la ira por la calma. Procuramos la calma. Pero hay otra cosa que cambiar, dice, el que robaba, el que hurtaba, no hurte más, hay que cambiar. Entonces, es que a veces hay gente que le gustan las cosas de los otros, ¿cierto? Y robaba, entonces dice, el que robaba ya no robe, ya no hurte más, sino que dedíquese en lugar de robar. Hoy especialmente ese mensaje es muy importante. ¿Cuánta gente está dedicada a robar? Muchísima gente. Y entonces encontramos justificación para robar. Entonces, ¿cuál justificación encontramos? No, es que aquí hay que robar es bastante, porque uno ve gente que roba miles de millones de pesos y están libres, y gente que se roba un caldo Maggi y está en la cárcel. Entonces, como vemos esas injusticias que se dan en nuestro sistema judicial, entonces, ¿qué hacemos? Encontramos una justificación para nosotros también robar, y entonces no pagamos lo que debemos pagar. Pero ¿qué dice acá el Señor? El que hurtaba no hurte más, sino al contrario, trabaje, no 3 veces nada más, no complete la otra. Trabaje para que tenga ¿qué? O sea, usted trabaje no solamente para que amontone, porque algunos piensan eso, que es trabajar y trabajar para amontonar. No,
El trabajar bastante, ¿con qué propósito es? Trabaje para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Entonces mire que ya no es un propósito egoísta. No estoy trabajando pensando en mí mismo, no. Estoy pensando en satisfacer la necesidad de otros. Entonces, si Dios le da fuerza de trabajo a usted, ¿para qué es? Para que trabaje, sí, pero ¿para qué? Para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Entonces cambia el hurto por el trabajo. Pero también dice que cambia las palabras corrompidas por palabras buenas y agradables. Y ahí cuando tenemos que revisar también nuestra manera de hablar, ¿qué palabras estamos usando? Bueno, hay choques a veces. Hablaba con mi hermano Germán y mi hermana Miriam, que vienen de Venezuela, y las palabras que se usan en Venezuela no son las mismas palabras que usamos en Colombia. Entonces hay algunas palabras que ellos estaban escuchando y le estaban molestando esas palabras, porque resulta que hay palabras que nosotros decimos como algo muy normal, que allá en Venezuela son grosería. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender acerca del uso de las palabras. Entonces no solamente pensar si yo dije lo correcto, sino si las personas me están entendiendo lo correcto. Porque puede ser que usted dijo algo y dentro de usted mismo dice, yo no dice nada malo, pero la persona está ofendida. Entonces tenemos que pensar, ¿será que dije algo que no era correcto? ¿Usé mal alguna palabra? Bueno, eso cuando es de manera inconsciente, pero aquí más que todo se está refiriendo a que de manera consciente no usemos ningún tipo de palabras corrompidas, palabras que afectan la comunicación, palabras que son desagradables. Dice que sea vuestra palabra sazonada con sal para dar gracia a los oyentes. Es decir, yo tengo que preocuparme o tengo que ocuparme en buscar todas esas palabras que realmente van a ser provechosas. O sea, ¿para qué decirle algo a alguien si eso que yo le voy a decir lo va a dañar? Mejor no decirle nada. Ahí nos metemos en problemas a veces, ¿cierto? Nos pregunta alguien, llega y nos pregunta, bueno, hermano, ¿y cómo me veo? Y usted dice ahí, bueno, ¿qué hago? ¿Le digo la verdad? ¿Le digo mentira? ¿O qué le digo? Entonces, ahí tenemos que aprender a ser sabios. Entonces, ¿qué palabra utilizaría usted para no ofender a esa persona y no decir mentira? ¿Pero es necesario decirle que está mal arreglado? ¿O cómo le podría decir? Bueno, ahí los dejo pensando con eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿De qué manera le digo? Yo creo que podrías hacer algunos cambios en estas áreas de tu vida, o en esto podría hacer algunos cambios que mejorarían un poco más tu apariencia. Está diciendo la verdad y le está ayudando realmente, ¿cierto? Entonces, ¿lo dejamos como está? Bueno. Es para que vean, digamos, yo estoy mirando los escenarios cotidianos, cosas en las cuales nos estamos moviendo y que necesitamos aprender a desarrollarnos ahí. Entonces, es pensar muy bien lo que le vamos a decir, pensar muy bien cómo le vamos a responder, porque muchas veces llegamos y la soltamos así, no, hermana, esa camisa ahí le queda fea. Perdimos la amistad con esa hermanita de una vez. Pero entonces hay que orar mucho al Señor y pedirle sabiduría. ¿Cómo le puedo decir a esta persona lo que esta persona necesita saber respecto de este tema? Entonces, a lo que yo voy con esta plática es que pensemos muy bien en qué tipo de palabras vamos a usar, cuándo las vamos a usar y con quién las vamos a usar. O sea, ser muy conscientes. Hay una frase que nos ayuda mucho y es que esa que dice que todo hombre es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Entonces nosotros tenemos que aprender a controlar nuestras palabras y solo decir aquellas que sean buenas,
y agradables para edificación de las personas. O sea, no estoy diciendo que seamos mentirosos, no tenemos que decir mentira. Cuando no tengamos otra opción y tengamos que decir la verdad de manera cruda, hermanos, pidámosle gracia al Señor para poder causar el efecto correcto en la persona. Porque hay que llamar las cosas por su nombre, ¿cierto? Entonces, si usted ve que alguien está en pecado de adulterio, ¿qué tiene que decir? De manera cruda, hermano, usted está en pecado de adulterio. O sea, no puede decir que usted se equivocó de esposa, no. Ahí está diciendo mentira. No fue equivocación. Sí, porque si llega el esposo que cometió adulterio y le dice a la esposa, ay, mi amor, es que me equivoqué. Disfraza el pecado. No se equivocó. Equivocación es cuando yo escribo corazón con X, ahí me equivoqué. ¿Sí? Pero ese llegué a una casa que no era la mía y me acosté con una esposa que no era la mía, eso no es equivocación, eso se llama pecado y se llama adulterio. ¿Sí? Entonces en ese caso las cosas hay que llamarlas por su nombre y pedirle a Dios que nos ayude a que al decir eso y hacerle ver al hermano el pecado, hallemos gracia con el hermano y podamos hacerlo volver de su pecado. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender a trabajar bien el uso de las palabras. Quitemos todas las palabras corrompidas. Eso incluye las dobles intenciones. Mire, estos días se hablaba de un personaje en la televisión que supuestamente se había hecho cristiano. Y después lo escuchaba con unos chistes, los mismos que decía antes, con doble sentido. Y entonces uno dice, no, o sea, no corresponde. O sea, no es verdad, algo pasó ahí, pero no es verdad que esa persona sea un cristiano. Un cristiano no usa ese tipo de palabras. Un cristiano no debe usar ese tipo de palabras. Yo les decía esta mañana a los maestros que yo en alguna época me gustó ver Sábados Felices, hoy me mortifica. Me mortifica por eso, porque por la mala intención que hay en los chistes, son todos chistes mal intencionados. Entonces eso me causa mortificación porque no concuerda con mi manera de pensar. Yo decía muchos chistes y algunas veces acá en el culto, y por eso repito casi siempre los mismos chistes, porque no me he podido aprender nuevos chistes, pero me daba temor decir un chiste en medio de una enseñanza. ¿Por qué me daba temor? Porque yo sabía tantos chistes, pero la mayoría eran de doble sentido. Entonces yo pensaba, ¿qué tal que uno de esos chistes se me salga? Y llego y qué impacto causo. Entonces, por mucho tiempo yo nunca dije un chiste en mis enseñanzas. Exactamente, por mucho tiempo yo nunca usé chistes en mis enseñanzas. Mi esposa testiga de eso, que yo enseñaba y no usaba chistes. Ahora últimamente he usado algunos, ¿no? Pero son poquitos, ya lo saben todos, entonces me toca no usarlos. Pero por eso, porque entienden lo que esas son cosas que uno debe dejar de lado. Y a veces en la conversación con los amigos le meten el doble sentido. ¿Qué hacemos ahí? Tenemos que ir poniendo distancia y que de alguna manera ellos puedan entender que ese tipo de conversaciones a mí no me gusta. Y no me gusta porque no me edifica. Pero igual yo no las uso. O sea, si yo no las uso, no debo tratar de no usarlas. Entonces eso es muy sutil porque es que hay muchas cositas que se le van metiendo a uno en la conversación y que uno no se da cuenta. No se da cuenta. Por eso el Señor Jesucristo dice, hipócritas, ¿cierto? Que están mirando el mugrecito, la paja en el ojo de su hermano, pero no ven la viga en su propio ojo. Porque a veces nos hacemos ciegos y no queremos ver lo que nosotros hacemos y solo vemos lo que los otros hacen. Por eso es muy importante, este tema es para nosotros, para cada uno de nosotros, hacer una reflexión profunda de nuestra propia conducta, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, y si encontramos algo que tiene que ser corregido, corrijamos. Quitemos esa mala manera de hablar. Si estamos usando palabras que no debemos usar, dejémoslas de lado, pongámonos la tarea de quitarlas, de quitarlas.
Y pues si podemos ayudarnos, ayudémonos a quitar esas palabras. Si usted ve que yo usé una palabra que estuvo fuera de lugar, que estuvo mal, hermanito, venga y dígamelo. Hermano, usted usó tal palabra, no la usó bien, o esa palabra no me parece bien que la use, usted dígamelo y yo puedo cambiar. Pero si nadie me dice, yo sigo con lo mismo y yo no me doy cuenta, y si yo mismo no me reviso, pues ahí estoy perdido. Entonces, reemplacemos las antiguas prácticas pecaminosas. Otra cosa que el creyente hace, según el versículo 30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Quiere decir que el cristiano no hace que el Espíritu Santo se entristezca. ¿Y cuándo se entristece el Espíritu Santo? Cuando usted y yo hacemos algo contrario a su voluntad. Cuando nos empeñamos en hacer nuestra voluntad en lugar de la voluntad suya, Él se entristece. Está en nosotros para guiarnos y a veces lo desechamos, lo dejamos de lado y entonces el Espíritu Santo se entristece. Mis queridos hermanos, el Espíritu Santo está en nuestras vidas para guiarlas. Dejemos que lo haga. Entreguemos realmente el control de nuestras vidas a Él, para que nuestras vidas realmente sea de provecho. Entonces el cristiano, el creyente, no contrista al Espíritu Santo. Pero también el creyente quita cosas que afectan su relación con otros. Hay cosas que afectan nuestras relaciones interpersonales y el versículo 31 se ocupa de eso. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces el creyente, el que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, quita esas cosas que afectan su relación con otros, porque es que la amargura afecta nuestra relación, porque tenemos cosas que estamos guardando en mi relación con mis hermanos. ¿Qué tengo que hacer? Quite eso es que hay que quitar, hay que perdonar, hay que limpiarnos. ¿Para qué guardar amargura? A veces uno escucha de hermanos que por años han mantenido un resentimiento y hay una raíz de amargura en su corazón. Quite eso, saque eso de su corazón. Límpiese de esas cosas. El creyente tiene que hacerlo. Tenemos que sacar toda amargura. El enojo, no nos dejemos, no manifestemos el enojo. Hay cosas que no nos gustan, no nos dejemos afectar por eso. No nos dejemos manejar por eso. No nos dejemos afectar por la ira. Entonces, hay cosas que nos disgustan, no lleguemos a la ira. O sea, tratemos de mantenernos bajo control. Quítese toda gritería. A veces nos acostumbramos a veces a estar gritando y pensamos que si grito quiere decir que tengo más la razón que el otro. A veces queremos imponer la razón a través del volumen. Y el hecho de que usted pueda gritar más no significa que tenga razón, significa que usted es gritón. ¿Sí? Pero el hecho de que grite no va a cambiar en nada eso, o sea, usted lo afecta. El problema está cambiando, pero porque yo estoy ocasionando eso. No, sencillamente es decir las cosas y ya. Decir las cosas y ya. Si el otro no reaccionó y tenía que haberlo hecho, el problema es de la otra persona, no suyo. Entonces hay que trabajar con la otra persona sin necesidad de subir el volumen, porque la gritería no es buena, entonces tenemos que quitarla. Y también tenemos que quitar la maledicencia. O sea, esa maledicencia es hablar mal para el otro. Esos deseos malos que tenemos y a veces los expresamos. Ese dice que ojalá te parta un rayo, cosas como esa. Eso es maledicencia, eso es decir mal, claro. Entonces, eso no tenemos que usar ese tipo de palabras, tenemos que quitar eso. Pero también toda malicia. O sea, nosotros no tenemos que hablar con malicia, ese doble sentido del indio criollo. A veces nosotros nos justificamos en que somos descendientes de los criollos y que la malicia indígena. Entonces, como tengo parte de indígena, tengo que usar la malicia. No, tengo que desechar la malicia. O sea, desechemos eso, se puede. ¿Sí? Desechar, entonces desechémosla. Bueno, entonces el creyente tiene un correcto conocimiento de Cristo,
se despoja del viejo hombre, se renueva en el espíritu de su mente, se viste del nuevo hombre, reemplaza sus antiguas prácticas pecaminosas, no contrista al Espíritu Santo, quita cosas que afectan su relación con otros y usa la benignidad y la misericordia con otros. Dice, antes sed benignos unos para con los otros. Démosle a los otros siempre el beneficio de la duda. Antes, bueno, aquel es que quiere que yo me ponga bravo, no, tal vez algo, llega tarde, ¿cierto? ¿Y qué hacemos cuando alguien llega tarde? Este incumplido que siempre llega tarde. Entonces vamos a cambiar, vamos a usar la benignidad. Hombre, ¿qué le pasaría a fulanito que no ha podido llegar? Ojalá que no tenga algún obstáculo muy fuerte que no lo deje llegar a tiempo, ¿sí? Estamos cambiando, en lugar de juzgarlo, más bien démosle la oportunidad pensemos de otra manera, no pensemos siempre negativamente, usemos la benignidad y también la misericordia con otros, tenemos que perdonar a los otros. Nos ofenden cada rato, ¿cierto? Cosas que nos ofenden de lo que los otros hacen o lo que los otros piensan. Perdonémosles, perdonemos. Perdonemos, si usted no perdona, ¿quién es el afectado? Usted, ¿sí? Porque la falta de perdón, ¿a qué lleva? A la amargura, ¿cierto? Entonces, perdonemos porque si no perdonamos viene la amargura y viene la enfermedad del espíritu y la enfermedad del cuerpo. Porque es que el cristiano, termino esta mañana diciendo que el cristiano, según lo que dice el versículo 32, antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El creyente perdona de la manera que Cristo perdonó. Y Cristo decidió no tener en cuenta nuestro pecado. Y ahí tenemos que aprender, porque resulta que nosotros, la mayoría de nosotros, cuando nos hacen algo, nos ponemos históricos. Históricos. Nos ponemos a recordar todo lo que nos han hecho antes. Entonces, si hacemos eso significa que no hemos perdonado. Porque ese cuento de que yo perdono pero no olvido es mentira. No soy amnésico, ya es más modernizando. Dice, no sufro de amnesia. Olvidar el pecado no significa que el recuerdo se va a borrar de su mente, porque su mente se impregna de todas cosas y no se va a borrar tan fácilmente. Pero significa que usted no va a volver a traer ese recuerdo con el propósito de cobrarlo o con el propósito de reaccionar negativamente a ese recuerdo, ¿no? Usted trae a su mente lo que usted quiere traer a su mente. Tenemos que ser muy disciplinados en eso. Aprender a traer a nuestra mente solo lo que edifique. Si hay algo honesto, algo de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensar. Es decir, nosotros tenemos que traer a nuestra mente solamente las cosas que edifican, recuerdos que edifiquen, cosas que nos hagan bien. No traigamos a nuestra mente cosas que nos dañen o que dañen a otros. Entonces manejemos nuestro pensamiento. Manejemos nuestra vida de tal manera que lleguemos cada día a ser más como Cristo y menos como éramos antes, menos como los otros gentiles. Que ya no seamos más como los otros gentiles. Porque ellos son así, ya sabemos por qué. Porque tienen el entendimiento entenebrecido y están lejos. Nosotros no estamos así. Nosotros no estamos en la condición de ellos. Nuestra condición es diferente. Entonces vivamos de acuerdo con la condición de la cual el Señor nos hace disfrutar cada día. Recordemos entonces, todas estas son cosas que deben haber sucedido en nuestras vidas o que se tienen que estar dando. Terminamos entonces haciendo nuevamente la lista. ¿Cuál es la condición del creyente? Tiene un correcto conocimiento de Cristo, se despoja del viejo hombre, se renueva en el espíritu de su mente, se viste del nuevo hombre, reemplaza sus antiguas prácticas pecaminosas, no contrista al Espíritu Santo, quita las cosas que afectan su relación con otros, usa la benignidad y la misericordia con otros y por último, perdona de la manera que Cristo perdonó.
Que el Señor, nuestro Dios, nos ayude a vivir de acuerdo con esa condición y que realmente nuestras vidas puedan estar expuestas, que nuestro testimonio pueda ser visto por otros y que resplandezcamos como luminares en el mundo, que nosotros seamos esa luz, que seamos esa reserva moral que el mundo necesita. Vamos a orar para que el Señor esté haciendo eso en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias por este tiempo que nos has regalado en esta mañana. Señor, ha sido un buen tiempo para cada uno de nosotros. Señor, gracias porque nos ayudas a ver dentro de nosotros mismos y ver que encontramos allí muchas cosas que no debieran estar. Gracias, Padre, porque cuando podemos hacer una auditoría espiritual, nos damos cuenta que estamos reservando algunas áreas de nuestra vida para que sean controladas por nuestra antigua naturaleza, Señor. Ayúdanos a limpiarnos de todas esas cosas. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra manera de pensar. Señor, ayúdanos a ser juiciosos en ese trabajo con tu palabra, que podamos leerla, meditar en ella, memorizarla, estudiarla, para que esa palabra tuya, esa palabra de verdad, llegue a formar parte integral de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, y nos dirija en la dirección que tú quieres, Señor. Que ya no pensemos de esa manera vana que pensábamos antes, sino que pensemos con tus pensamientos, que hagamos tus obras y que te sirvamos realmente como testigos, Señor. Que en cualquier escenario en donde nosotros nos paremos, en donde tú nos ubiques, Señor, que allí brillemos, Señor, que la gente pueda ver tu luz, que la gente pueda verte a ti cuando nos vea a nosotros, Señor. Padre, yo quiero en esta mañana llevar delante de tu presencia a cada uno de mis hermanos que has traído a este lugar, a este día. Padre, hay algunos que han llegado aquí tristes, Señor. Padre, yo quiero pedirte que los consueles, Señor. Padre, que tu bendita palabra los esté levantando, les esté dando ese ánimo que necesitan, que tu Santo Espíritu y tu bendita presencia, Señor, les sirva de consuelo y salgan de aquí fortalecidos y animados. Padre, así también, Señor, si hay hermanos que han llegado tristes, que han llegado enfermos, Señor, tú conoces a cada uno, tú sabes la condición de salud de cada uno de los que estamos aquí reunidos, Padre, y si hay enfermos te pido, Señor, del cielo y de la tierra, que extiendas tu mano para sanarlos, para levantarlos, Señor. Padre, también hay algunos que tal vez están pensando en tirar la toalla, Señor, porque no tienen fuerzas ya y necesitan, Señor, que tú les revitalices, que tú les fortalezcas. Señor, yo quiero pedirte que lo hagas, Señor, porque tú eres el que da nuevas fuerzas al que no tiene ningunas. Señor, que fortalezcas al débil, que levantes al caído, Señor, que consueles al triste, que sanes al enfermo. Padre, que estés quitando toda dolencia, todo malestar que haya en el corazón y en la vida de mis hermanos, Señor, que tú seas propicio a su necesidad, Padre, y que al salir de este lugar, esta mañana, este día, salgamos con ese nuevo deseo de servirte, Señor. Ayúdanos a entender tu voluntad, ayúdanos a comprender tu propósito, ayúdanos a aplicar tu enseñanza en nuestras vidas, ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu palabra, que cuando escuchamos tu palabra, cuando leemos tu palabra, Señor, podamos entender que estás hablando con nosotros y que hagamos aquellos cambios que se requieren en cada uno de nosotros. Padre, que tengamos esa nueva manera de pensar. Padre, que hagamos lo que esté bajo nuestra responsabilidad, que seamos obedientes a tu mandato, Señor, y que tu Santo Espíritu sea obrando de manera especial en la vida de cada uno de nosotros y tu nombre sea glorificado en toda la tierra por causa de nuestro testimonio, por causa de lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por moldearnos, gracias por animarnos, gracias por consolarnos, gracias por ayudarnos a seguir adelante en la lucha, Señor, que sabemos que es difícil, pero que podemos contar contigo, Señor, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, muchas gracias por todo lo que haces y todo lo que permites en nuestras vidas. Amén. Bien, mis queridos hermanos, tomamos un tiempo también para las ofrendas. Recordamos que siempre disponemos de los sobrecitos, los sobres están ahí. ¿Con qué propósito es que nosotros disponemos de los sobres? El propósito es que tengamos con las